Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un capítulo más de Ciencia Ciudadana. Primero voy a empezar, primero por saludar. Democracia y yo estamos aquí con mucho gusto, pues luego Democracia me regaña. Bien, decía yo que iba a empezar por ofrecerles una disculpa, puesto que la semana pasada no hubo capítulo. Pero la verdad es que anduvimos un poco atareados y con problemas de salud de enfermedad, que nos impidieron hacer el capítulo, pero aquí ya estamos con el gusto de siempre. Y vamos a retomar lo que dijimos en el último capítulo, porque dijimos que ahora íbamos a continuar con el tema de si pagamos mucho de impuestos, lo cual es una creencia muchas veces general, de que aquí en México se paga mucho de impuestos. Perdón. ¿Y saben qué? Creo que ya les había yo adelantado que la verdad es que no. ¿Cómo sabemos si pagamos mucho o poco de impuestos? Bueno, si yo voy y le pregunto al ciudadano común y corriente, pues parece que pagamos mucho, ¿no? Mientras menos paguen, mejor. Pero, y si nos comparamos contra lo que se paga en otros países, ¿cómo salimos? Los que tengan el libro podrán seguirme. Y si nos vamos a la página 41, si mal no recuerdo, ¿sí? En la página 41 vamos a ver una tablita que nos habla de cómo anda el pago de impuestos entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de la cual forma parte nuestro país. Y nos vamos a encontrar lo siguiente. A ver si podemos ver la tabla aquí. Es muy rápido. Podemos ver en esta tabla, en la que están algunos de los 34 países, los más desarrollados, de desarrollo medio y los menos desarrollados, cuánto pagan de impuestos como porcentaje del Producto Interno Bruto, de su Producto Interno Bruto. Y nos encontramos, por ejemplo, que en esa tabla aparece Dinamarca en primer lugar, con 48.1%. Significa que la tasa promedio, más o menos la tasa promedio de impuestos, o no promedio, la tasa en general que se paga de impuestos en Dinamarca es del 48.1% sobre su Producto Interno Bruto. Y en esta misma tabla vemos que al final está México con un raquítico 17.5%. Prácticamente o casi la tercera parte de lo que se paga en Dinamarca. Y entonces, ¿qué diríamos? Pues que todos los daneses, ¿no? Que pagan tanto de impuestos. Aquí en México somos bien listos y pagamos bien poquito. ¿Será eso lo correcto? ¿Eso significa que nuestro nivel de vida es mejor que el de Dinamarca? ¿Vivimos mejor la mayoría de lo que viven los daneses? Yo creo que todos sabemos que no. ¿Qué otra referencia podríamos tener para contestarnos si vivimos mejor o peor que los daneses? Bueno, pues les podemos decir, les puedo citar más bien un factor que es un índice a nivel internacional que se utiliza para medir la distribución de la riqueza en un país. Es decir, cómo se reparte el dinero entre todos los ciudadanos de ese país. Este es el índice de Gini, o de Gini, no sé cómo se pronuncia, con G, y nos dice en dónde se concentra la mayor parte del ingreso o de la riqueza, si en poquitos ciudadanos, en más o menos muchos o en todos, es repartido parejo. El índice nos dice que cuando el resultado es 1, la distribución es muy injusta. Quiere decir que unos poquitos tendrían todo el ingreso y un montón no tendría nada. Por lo tanto, en la medida que se va acercando al 0, quiere decir que la distribución sería perfecta si fuera 0. A todos les toca lo mismo. Más o menos así está la escala, o eso es lo que nos indica el índice de Gini. Y bien, ¿cuánto tiene de valor el índice de Gini, en Dinamarca? Bueno, pues en Dinamarca, ¿qué creen? Es .232, más cerquita del 0 que del 1. ¿Y cuánto creen que es en México? .474. Desgraciadamente, el peor de la OCDE. Es decir, en México tenemos la peor distribución del ingreso que los 34 países de la OCDE. Luego entonces, ¿nos sirve de algo el que paguemos poquitos impuestos? Estamos a todo dar, porque pagamos casi la tercera parte de lo que pagan en Dinamarca.
Pues en Dinamarca, según el índice de Gini, viven mucho mejor que nosotros y pagan casi el triple de impuestos. Entonces yo creo que ya es hora de que nos vayamos quitando de la cabeza la idea de que los impuestos son ese ente maligno que nos afecta, sobre todo a los más pobres, y que el gobierno nos exprime. Esta es una visión verdaderamente medieval de cuando llegaban el cobrador de impuestos con los soldados del señor feudal y llegaban a cobrar el impuesto a los aldeanos, y si no tenías las suficientes gallinas o costales de granos para pagar, pues te ibas al bote y entonces se fregaban a los pobres. Es una visión medieval del pago de impuestos. La verdad es que lo que nos pasa en México, como en algunos otros países del mundo, es que este pago de impuestos es resultado de un sistema fiscal ineficiente, inequitativo, que efectivamente ejerce una mayor carga, a veces, y muchas veces, sobre los que tienen menores ingresos. Hay por ahí un estudio de la propia Secretaría de Hacienda, ahorita no traigo el dato, me parece que para el año 2009 o 2010, no lo recuerdo ahorita, señala que hay grandes grupos empresariales, corporativos, multinacionales de nuestro país, que pagaban en ese año 2009-2010 algo así como el 1.7, 1.8 de impuestos de sus ingresos, ya menos del 2%, cuando un trabajador promedio aquí paga entre 15 a 20%. Eso se debe a una política fiscal equivocada. Pero no porque esta sea equivocada quiere decir que entonces cobrar impuestos es malo y vamos a cobrar lo menos que se pueda. No, la solución no viene por ahí. Dinamarca nos lo demuestra. Y nosotros también, de que estamos con tantos pobres, pero pagando poquitos impuestos. Yo creo que la solución no es definitivamente conservar bajitos los impuestos. O sea, no va por ahí la solución. Debe ser un sistema justo, que paguemos lo justo, pero porque tengamos los ingresos suficientes para vivir decorosamente, y entonces sí pagamos impuestos. Y hacia allá es donde tiene que ir una reforma fiscal efectiva, como la que propongo. Otro factor que debemos de tomar en cuenta sobre si pagar pocos impuestos es saludable es la composición de los ingresos que tiene el gobierno federal, cuya parte es precisamente el cobro de impuestos. Y es una parte, porque de los ingresos que obtiene el gobierno federal, pues están los ingresos que vienen de Pemex, de los ingresos derivados del petróleo, sí, que no son exactamente de Pemex, pero sí de la operación del petróleo, las aportaciones de seguridad social, es decir, lo que cobra el IMSS, el ISSSTE, etcétera, y otros que son conceptos menores. Si nosotros nos fijamos, y aquí en el libro, los que lo tengan, se pueden ir a la página 36, 35, y van a ver la integración de los ingresos del gobierno federal. Esta no se los muestro porque los no están muy chicos, pero me van a creer, y los que tengan el libro lo van a poder ver, que por ejemplo en el año 2011, el año pasado, el presupuesto de ingresos fue que por concepto de impuestos el gobierno iba a obtener el 42.6 de sus ingresos, o sea, ni siquiera la mitad provenían de los impuestos, para que vean lo poquito que cobramos. ¿De dónde venía la mayoría? El 46.5%. Pues precisamente Pemex, Comisión Federal de Electricidad, los ingresos derivados del petróleo, perdón, y otros conceptos. Las aportaciones de seguridad social. Esos son la mayoría, esos. Y luego, ¿cómo nos complementábamos? Pues con un 11% de préstamos. Sí, vamos a pedir prestado, porque cobramos poquitos impuestos. Eso no es nada saludable para nosotros. Como que ya se nos olvidó los años 80, ¿no? Cuando pedíamos y pedíamos prestado, y llegó el punto en que era impagable la deuda, ¿ya no se acuerdan? Y luego a la hora que vino el momento de la verdad, se llegaron los vencimientos de los préstamos y no había para pagar. Entonces, ¿qué? Austeridad. ¿Y quiénes se prestaban el cinturón? Los más pobres. Era sobre los que recaían las medidas de austeridad. ¿Queremos eso? El concepto de préstamos, año con año, viene subiendo. Hoy día, por sí solo, podemos decir que es el tercer elemento en importancia dentro del presupuesto de ingresos. Entonces, como que nadie le está poniendo la suficiente atención a este elemento y luego nos vamos a repetir.
Si ya de por sí está mal que la mayoría de los ingresos provengan de los negocios que hace el gobierno con sus empresas que controla, como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, o las aportaciones del Seguro Social y del ISSSTE, pues si eso lo complementamos con préstamos, estamos amolados. ¿Se imaginan ustedes que los servicios que debe prestar el gobierno queden supeditados a que haga buenos negocios con sus empresas? ¿Qué pasa o qué pasaría cuando se agotara el petróleo? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿sí nos subirían los impuestos? Los servicios que presta el gobierno deben ser cubiertos por los impuestos. Los ingresos que obtiene por las empresas que controla, en realidad deberían de ser en favor de los mexicanos mediante la reducción de los precios de esos servicios, para que realmente se abata la inflación y nosotros, los ciudadanos, disfrutemos del beneficio de tener esos recursos, como el petróleo o una empresa paraestatal como la Comisión Federal de Electricidad. Porque si realmente lo que están haciendo para que estos ingresos sean altos es aumentando los precios, como nos pasa con los gasolinazos, como nos pasó con la Comisión Federal de Electricidad, que sacó a los malos de Luz y Fuerza, y resulta que ahora pagamos más que cuando estaban los malos de Luz y Fuerza, y eso es real. Por lo menos yo pago más. ¿Por qué no tener entonces tarifas más bajas? Eso sería lo conveniente para mí. Sí, hay que recaudar más impuestos, pero bájame las tarifas. Eso sería el beneficio para nosotros. Hacia eso debemos de ir con una reforma fiscal que nos asegure que los impuestos se conviertan en el principal elemento de recaudación fiscal. Y eso es muy importante. Con esto llegamos al punto de dejar muy claro que el principal problema que tenemos es una inequidad en la distribución del ingreso, porque los impuestos que cobramos, el sistema fiscal que tenemos, no cumple satisfactoriamente la condición de ser un elemento de redistribución del ingreso. O sea, no es así. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir. Que si cobramos más impuestos, como dirían algunos, oye, es que va a aumentar la corrupción porque al haber más dinero en el gobierno, híjole, pues van a estar más sobres para robárselo. Quizás es un riesgo. Pero ya vimos en algunos capítulos anteriores que el combate a la corrupción no es factor para tener desarrollo económico. Vimos una tabla donde Brasil nos demostraba que sin avanzar una sola décima en el combate a la corrupción, tenía un crecimiento económico muchísimo, muy importante, de los más altos del mundo, el más alto de América, sin avanzar una sola décima en el combate a la corrupción. No nos dejemos engañar. La corrupción, sí, muy importante combatirla, pero no es el elemento que está deteniendo nuestro desarrollo económico. Y aquí lo vamos a dejar, y sobre este tema de la corrupción contra el desarrollo económico vamos a empezar la próxima semana. Por el momento, muchas gracias. Soy Rafael Leonardo Santibáñez Langle, Democracia y yo les agradecemos una vez más y felices fiestas patrias.